Bienvenidos a Paire Dice el Alto podcast. Este es el podcast número 1. El tema es Mujeres en Programación. Algunos puntos que se van relacionados en este mundo de la programación. Bueno, lo primero es presentar a Ruth García, desarrolladora de videojuegos. Vamos, Ruth, háblanos sobre ti. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, yo soy una desarrolladora de juegos que lo hace de forma profesional. Actualmente estoy trabajando un montón, estoy tiempo completo en The Reality, estoy medio tiempo en un estudio indie que está sacando su primer IP y también estoy trabajando de freelancer. Gracias por invitarme. Gracias, Ruth. Ahora, como segunda invitada tenemos a Karen Chávez, que es también desarrolladora de videojuegos. Y, por favor, Karen, háblanos sobre ti. Claro, buenas noches. Primero, agradecer por la invitación a este podcast y bueno, me presento. Soy Karen, actualmente soy estudiante de la carrera de informática de la UMSA, estoy en mi 4º año y soy desarrolladora en videojuegos. Actualmente estoy trabajando de directora de un proyecto, técnicamente desarrollo, puro desarrollo de NetOS. También estoy de pasante en un estudio de Canadá para lo que es un cortometraje que muy pronto ya lo igual sacarán al cine y también trabajo lo que es de freelancer. Gracias por compartirnos sobre ti. Ahora vamos a empezar nuestro podcast. Primero, Ruth, ¿tú crees que existen ideas equivocadas en programación o formas diferentes de resolverlas? Yo creo que existen ambos. Me explico. Lo que pasa es que cuando uno programa hay cierto paradigma alrededor de la solución que uno está creando. Entonces uno podría elegir la herramienta equivocada para solucionar un problema y eso podría llevarle a uno a escribir un montón de código y a tenerlo de una forma muy desestructurada, lo cual se traduciría en el futuro en decisiones malas. Pero no creo que todos los paradigmas de programación, bueno, no creo que ningún paradigma de programación sea inherentemente malo, solo que hay que encontrar el problema que requiere que apliquemos ese paradigma. Gracias. Ahora tú, Karen, coméntanos. Bueno, comparto parte de lo que es la idea de Ruth. Te podría decir que no existen ideas equivocadas, existen maneras distintas de resolver un programa en cuanto a programación. Ahora, en cuanto tú decidas resolverlo en la forma, va a variar porque siempre va a existir código bueno o código malo. A esto me refiero en que puede que tu código sea un poco largo, pero funcione, pero existe el de otro que sea un poco más largo, pero que igual, bueno, al revés mejor dicho, que sea más corto, pero igual funcione. Más que todo va a depender en este campo de la persona por cuál camino elija. Te va a ir, bueno, la idea que tiene o va a tratar de implementar otras cosas más. Eso es lo que te podría decir. Ahora vamos a continuar con esta pregunta que es, ¿cuál es la mejor forma de aprender programación según tu experiencia, Ruth? Coméntanos. Esa es una pregunta chistosa y me parece más chistosa ahora que estoy a punto de grabar un curso en Platzi para introducción a Unity, porque al menos por mi experiencia a mí me funcionó lanzarme al agua y aprender queriendo hacer un juego. Siempre que veo en YouTube tutoriales de introducción son muy lentos y me desespera y por lo general es para armar algo que yo no quiero armar, es como un shooter o un plataformero y que si yo quiero hacer un gusanito que cuando presiona un clic que se mueva hacia adelante. Eso no lo explican en un tutorial de YouTube. Entonces a mí me funcionó eso, plantearme un juego que quería hacer, una idea súper loca y empezar a hacerla. Y ahora suponiendo que no sé nada de programación, también me pasó lo mismo. Es como que solo tenía la consola enfrente y de pronto todo hizo clic y empecé a asimilar el lenguaje. Pero no creo que esa sea la mejor forma de hacerlo a pesar de que fue mi ruta. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es en compañía de una comunidad, mostrar nuestro código a los demás y recibir feedback sobre él, porque muchas veces no nos entra la lógica, no nos entra eso de que es una conversación con la computadora, hasta que empezamos a hablar con los demás sobre nuestro código y nos dicen, oye, pero ¿por qué pusiste esa línea aquí? ¿Y por qué este for? ¿Y por qué este if? Y ahí recién es como, entonces no se
supone que lo copie, se supone que lo adecue a la necesidad y al problema. Entonces, seguir a una comunidad de desarrolladores me parece una buena forma de aprender. Y ya que se tiene esa lógica, la mejor forma de seguir es la programación competitiva, que una vez te metes a este mundito y empiezas a asimilar todas estas nuevas soluciones a problemas ya conocidos, todo lo demás parece muy sencillo. Gracias, muy interesante la forma en la que aprendiste a programar y creo que es muy valiosa. También se aplica para los demás. Ahora tú, Karen, coméntanos. Bueno, te podría decir que yo aprendí totalmente al revés. Yo aplicaba de todo un poco. Es como que aprendía un tema, me interesaba y era como que aprendía un poco. Aprendía lo suficiente, me pasaba otro tema, me pasaba otro tema, me pasaba otro tema. Claro, esto no a todos les va a funcionar. Una vez que ya tenía más o menos algo, bueno, un contenido que consideraba yo básico, recién pasaba a un tema en específico para poder empezar a diseñar algo. Eso era mayormente lo que hacía y después a eso recién pedía feedback. Es algo curioso, pero yo lo hacía al revés. A mí me funcionaba, pero tal vez a otras personas no. Cada uno tiene que ir a su propio ritmo para poder aprender algo. Gracias por tu respuesta y es muy interesante lo que dices, que cada uno tiene su forma de aprender. Ahora quisiera saber la opinión sobre codificar, prueba y error. La programación no es perfecta. Aprendemos de los errores. ¿Qué opinan al respecto? Comenzamos por Karen. Bueno, pues con codificar prueba y error siempre va a haber. Para cada programador que haya, siempre va a ver que tu código a veces va a funcionar a la primera, pero van a haber justo bugs que te van a poner ahí en la traba, que te van a decir no funciona para ciertos casos y vas a tener que seguir probando. Ahora, la programación no es algo que ya tienes un problema, que la solución le des a la primera. Y cuando le das a la primera, a veces incluso te sospechas de ti mismo, ¿por qué funciona a la primera? Cuando a veces sabes tener tantos problemas antes. De estas que sí, hay problemas que son más difíciles que otros, sin embargo, hay que saber indagar, buscar información si es que se tiene un problema atascado, si estás atascado en algún lado, poder buscar soluciones y encontrar, ya sea pidiendo feedback o buscando en foros de información para poder hallar todo esto. Eso es lo que yo te podría decir. Gracias, Karen. Es muy, muy importante tu opinión al respecto sobre que a veces siempre nos va a funcionar, pero tenemos que preguntarnos cómo ha funcionado. Ahora vamos contigo, Ruth, y quisiera saber tu opinión de codificar, prueba y error. La programación no es perfecta. Para nada, no es perfecta. Y me gusta mucho lo que dijo Karen. Funcionó la primera, algo anda mal. Sí, me pasa lo mismo a mí. Es muy sospechoso que las cosas funcionen a la primera. Pasa que programar no es una conversación de una sola vía, es una conversación de dos vías. Es nosotros comunicándonos con la computadora y la computadora comunicándose con nosotros. Y digo esto porque sí, a veces las cosas no funcionan y la computadora nos dice no está funcionando, pero con su lenguaje limitado. Entonces nosotros cuando debugueamos, básicamente lo que estamos haciendo es entender lo que la computadora nos está diciendo y por qué no está funcionando. Y escarbar entre todo lo que hemos hecho e intentar entender qué está pasando por ahí detrás. Entonces, al menos para mí en el proceso de desarrollo de juegos me entra mucho esto de prueba y error, en especial si es un engine que no conozco. Es cosa de que tengo que probar y ver qué pasa. Y de acuerdo a lo que pasa, digo, entonces este motor funciona de esta forma. E incluso cuando no estoy aprendiendo, cuando ya he hecho cosas miles de veces, a veces me equivoco, sale algo mal y es como, ok, computadora, dime, ¿qué está saliendo mal? Y empiezo a revisar el código, algunas cosas fallan, a veces borro un montón de líneas de código porque me doy cuenta, esto no tiene que estar aquí, esto es lo que está causando el error, y se simplifica y se hace más corto. Entonces ahí es como el intento de la computadora diciéndome en dónde está el error y yo el intento de entenderla y hablarle y preguntarle más cosas para que me dé más información sobre este error.
aquí entra algo que está muy enraizado a lo del síndrome del impostor, me parece, porque yo veo a veces el código de otras personas y es bien cortito y pienso, ¿cómo es que se les ha ocurrido algo tan brillante en tan pocas líneas de código? Pero lo que recién me doy cuenta y lo que muchos ignoran, y por eso es que tenemos, me parece, el síndrome del impostor al leer el código ajeno, es que detrás de una sola línea de código hay un montón de horas de romperse la cabeza de por qué no está funcionando algo, o incluso de proyectos pasados que ya ha tenido esta persona experiencia haciendo esta misma línea de código brillante. Y por eso es que está tan comprimida, porque al leer el código no vemos todo ese proceso de conversación, solo vemos el resultado final. Y esos son mis pensamientos sobre la prueba de error, muy, muy importante en la programación. Gracias, Ruth. Eso es cierto, que a veces la computadora nos habla y nos dice el error exacto dónde está pasando, y eso nos ayuda mucho para poder avanzar. Esa es una pregunta muy importante que quisiera saber. Cuando ese momento mágico ha llegado, después de tanto tiempo, la valentía que hemos tenido al continuar, obtenemos las recompensas. Entonces, ¿qué hacen para celebrarlo? Comenzamos por ti, Ruth. Justo la pregunta más difícil. ¿Qué hago para celebrarlo? Bueno, creo que yo me tomo un descanso. Cuando termino algo, cuando ya lo dejo de hacer, se siente un vacío. Es como he estado todos los días metido en este proyecto y hoy, por primera vez en varios meses, voy a poder dormir temprano, voy a tener algo de tiempo para mí, ya no voy a tener que hacer este proyecto y me siento como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y por lo general lo que hago es ordenar comida de afuera, pasar un tiempo con mi esposo, salir a pasear con mis perritos. Y claro, hago todo esto mientras hago el proyecto también, pero cuando lo hago y cuando he terminado el proyecto y cuando ya he dado las recompensas, me siento aliviada y siento que recién puedo estar ahí con ellos, totalmente presente, sin pensar en, pero ¿por qué? ¿Por qué ese ángulo no me sale bien? ¿O por qué esa colisión no está respondiendo? Sí se siente un alivio, pero a la vez se siente un vacío. Eso es algo muy importante. Esta pregunta también tiene que ver con el equilibrio, que a veces externamente se ve que los programadores los toman como si no tuvieran un equilibrio, pero sí, en la programación tiene que existir un equilibrio, tanto en darse el espacio y tanto en el trabajo. Ahora continuamos contigo, Karen. Dinos qué opinas. Bueno, bueno, lo mío es algo bastante curioso porque por lo general cuando sé acabar y algo me suele estar bien, es como que me levanto de golpe y digo, también he acabado, tomo respiro, estoy caminando por ahí, luego me pongo a jugar. Irónicamente me pongo a jugar algún otro juego, luego vuelvo a reprogramar mi agenda y veo qué proyectos más tengo y así continúo. Pero sí, en parte lo que dice entiendo el razón, es importante a veces los descansos porque incluso en medio proyecto te puede pasar de que si bien vas a solucionar un bug, pero ese bug solucionado te causa 1000 errores más y es como que tienes que buscar otra vez la forma de volverlos a arreglar y a veces puede pasarte que te dé lo que es bloqueo mental. Importante, dato muy importante, siempre hay que descansar cada vez que terminas un tanto de trabajo o después de ciertas horas programando porque sí que es agotador. Eso es lo que yo podría opinar más o menos. Gracias, Karen. Tu opinión es también muy importante respecto a ese punto. Ahora, esta es la última pregunta con la que vamos a finalizar el podcast. Y este es un poco más relacionado a las personas que tal vez quieran introducirse a la programación. Ahora, quisiera saber qué opinas, Ruth. ¿Cómo podrías dar un mensaje a una persona que recién empieza la programación? Yo le diría a una persona que está empezando a programar que nunca pierda ese elemento humano. Nosotros somos programadores e incluso yo he caído en esa trampa de bromear con que dormir, eso es para humanos. Pero no, es muy importante cuidar de nosotros mismos porque nadie más lo va a hacer.
Incluso nuestros papás que lo hacen y nosotros somos como, no, es mi decisión, yo no soy un humano, yo soy un programador. Pero no, el cuerpo después cobra factura. Miren, yo ya tengo 30 años. Y la verdad es que mi salud mental ha sufrido mucho por todos estos desequilibrios que he tenido y recién me estoy dando cuenta de todas las cosas que he descuidado y de los efectos que han tenido en mi vida. Entonces es muy, muy importante socializar, hablar con personas, intentar mantener a nuestros amigos e incluso si nos gusta mucho la programación, pues llevarla a un ámbito social y no tener miedo de compartir mediante la programación con otras personas. Otra cosa que le diría a las personas que comienzan a programar es que sí, que cuiden mucho su salud mental y que no se frustren si no salen las cosas, que no piensen que son malos programadores si algo no les sale, porque al final nuestro trabajo es muy agotador mentalmente y es lógico que tengamos periodos en los que nuestro cerebro diga, no, oye, espera, no has comido en un buen tiempo, no has dormido bien en varias semanas, yo me pongo en huelga. Ve a dormir, ve a comer y después trabajamos. Así que no se preocupen, dense descansos. Si de pronto no pueden hacer algo, en vez de culparse, descansen, jueguen, coman, duerman y manténganse bien. Gracias, Ruth. Ahora, Karen, dinos, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas que van a empezar en programación y quieren empezar? Bueno, comparto la misma parte de la opinión de lo que dice Ruth y tiene mucha razón. Primero que nada, no te tienes que rendir de lo que es la programación. Si bien vas a empezar por algo sencillo y vas a ir subiendo de a poco con cada proyecto que hagas y obviamente la dificultad va a aumentar, siempre va a pasar de que vas a sentirte debatida o frustrada y es verdad lo que dice. Tienes que darte un tiempo, ya sea un día, 2 días, pero tómate tu tiempo, descansa para analizar las cosas y lo puedes solucionar bien. Pero también quisiera decirles que, uno, hay en lo que en verdad les gusta la parte de la programación, porque en la programación hay 1000 áreas, como por ejemplo a nosotros nos gusta la parte de diseño de videojuegos, sin embargo a otras personas les puede parecer estresante y no querer programar eso. También tienen que velar por eso, la parte del área que les gusta programar en verdad. ¿A qué es lo que te vas tú? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque ya saben lo que dicen, si te gusta hacer es, de verdad lo vas a disfrutar más adelante y vas a entrar con más ganas y querer solucionar las cosas. Pero claro, siempre cuídense y coman, y coman bien. Esas opiniones son muy importantes y relevantes, puesto que ustedes ya están en este camino de la programación y es muy valioso conocer estas opiniones para las personas que recién van a empezar. Con estas opiniones que conocemos, ahora vamos a finalizar el podcast, pero por último vamos a dar un mensaje final, saber que una comunidad es importante y la comunidad de PyLadies del Alto va a estar ahí para apoyar a las personas que tengan esa perseverancia en aprender a programar.